Hola, ¿cómo están? En esta edición de Entrevista CNN tenemos una invitada de lujo. La verdad es que un privilegio poder conversar con ella, una escritora que quizás ustedes conocieron con el tiempo entre costuras, pero que ahora regresa a nuestro país. Nos contaba hace 10 años que no volvía a Chile para presentarnos su nuevo trabajo, Por si un día volvemos. Hablamos de María Dueñas. María, bienvenida a Chile y gracias por conversar con CNN Chile también. Muchísimas gracias. Para mí es una alegría volver a este país donde tengo tantos lectores y donde siempre me tratan con tanto cariño. Así, partamos por esto, por su sexta novela que llegó hace poquito a las librerías acá en nuestro país. ¿Cómo nace esta historia y por qué sentía ese deseo de contarnos la historia de Cecilia, que es la protagonista de este libro? Sí. Bueno, la historia nace porque yo tenía mucho interés en recuperar la memoria de Orán. Es una ciudad mediterránea del norte de África, perteneciente a Argelia, en estos días a la Argelia independiente, pero en el pasado fue una posesión española y fue también una ciudad francesa bajo los años de colonización francesa. Allí vivieron muchísimos españoles durante siglos, emigraban desde las costas españolas por razones económicas normalmente, se sumó también el exilio político después de la Guerra Civil. Vivieron generaciones enteras de españoles. Después, con la independencia de Argelia, casi todos ya estaban afrancesados, se fueron a Francia, algunos a España, pero la mayoría a Francia, y aquello se diluyó, pero era un capítulo de la historia de España y de nuestro pasado emigrante que a mí me interesaba muchísimo reconstruir, y por eso decidí que Cecilia, una joven española que se tiene que reinventar por completo a sus 17 años, iba a ser la protagonista de esta novela. ¿Y cómo va armando esta historia? Porque al igual que en sus otras 5 novelas, sí, no es solo una novela propiamente tal, también tiene tintes históricos, hechos sí, que pueden ser verídicos, personajes que pertenecieron a nuestra historia. Entonces, ¿cómo es ese trabajo también? Pues a mí me gusta mucho, me interesa mucho, y creo que eso es importante para sostener mis novelas, documentarme fielmente antes de empezar a dejar volar la imaginación, ¿no? Entonces utilizo todo tipo de recursos, desde fuentes más académicas, más de archivo, más de datos cuantitativos o cualitativos, pero muy concretos, hasta prensa de la época, material audiovisual, literatura, memorias, libros de viajes, los testimonios de aquellos que vivieron en primera persona. Al final del libro también. Sí, porque justo el periodo que cubre la novela, el periodo temporal, es desde finales de los años 20, del siglo XX, hasta el año 1962, que es cuando tiene lugar la independencia de Argelia, tras su sangrienta guerra entre Argelia y Francia. Entonces, todavía hay gente que vive, que en ese momento eran jóvenes, casi niños o adultos jóvenes, y ahora con sus 80 y tantos, 90 y tantos años, todavía siguen vivos. Cuando he llamado a su puerta me han recibido con una enorme generosidad, han compartido conmigo recuerdos de los hechos, de los momentos históricos, pero pasados por el filtro de sus emociones, de sus sensaciones, qué pasó, cómo interpretó la familia lo que pasaba, cómo se fueron, cómo salieron de Argelia en esos tiempos tan convulsos. Entonces, para mí han sido una fuente de información magnífica, les estoy muy agradecida. Yo sé que quizás le han preguntado mucho esto, pero ¿qué diferencia hay entre Cecilia y Cira, que es su otro gran personaje con el que además la conocimos? Sí, exactamente. Aparentemente puede haber una relación relativamente cercana porque son dos mujeres de la misma época, primeras décadas del siglo XX, en una España que no vive exactamente su mejor momento, años antes de la Guerra Civil Española. Y las dos pasan por la experiencia de tener que desarraigarse. De manera impensada, las dos abandonan su mundo y se trasladan al norte de África, a dos lugares distintos. Cira iba a Marruecos, a Tánger, a Tetuán, al Marruecos español más cercano, y Cecilia va a la Argelia francesa. Entonces, en ese cruce del Mediterráneo tienen una similitud también. Pero nada más, ahí acaba todo, porque quizás Cira era más vulnerable, generaba más ternura, tenía más afectos alrededor, tenía un lugar al que volver
Ella siempre ansiaba volver a Madrid, tenía una madre, tenía un trabajo, tenía un mundo, un universo propio al que volver. Cecilia no, Cecilia es casi un animalillo salvaje, no tiene a dónde volver, no tiene casi referencias, es mucho más pobre, es mucho más ignorante, es mucho más vulnerable, aun siendo más dura, pero está más desprotegida por todas partes y su camino es mucho más difícil. ¿Cómo va en esa misma línea armando estos personajes, dándole vida, generando esta sensibilidad para poder traspasar también el papel y que los lectores se puedan sentir identificados o sufrir y reír y amar a uno que otro personaje? Pues yo intento siempre que mis personajes son literarios, normalmente salen de mi imaginación, son pura ficción, pero yo intento siempre intentar armarlos de una manera que tengan la mayor carga de humanidad posible. Yo no quiero heroínas y yo no quiero malos malísimos y buenos buenísimos. Yo quiero que mis personajes sean un poco como somos los humanos, con luces y sombras, con nuestras flaquezas y nuestras incertidumbres y nuestras pequeñas glorias y pequeñas miserias también, ¿no? Personajes que caen, que se levantan, que tienen esfuerzo, que hacen que no todo, que la vida les da la espalda muchísimas veces y aún así sacan coraje y voluntad para seguir adelante, ¿no? ¿Hay algún hilo conductor o algo que vaya conectando a todas las mujeres protagonistas de sus novelas? Porque en muchas de ellas, o en todas de ellas, son mujeres las protagonistas. Entonces no sé si hay un hilo conductor que usted vaya viendo en esa construcción. En temperamento, en talante, en carisma, son todas muy distintas. Las chicas, las hermanas de las hijas del capitán, o Soledad Montalvo, la bodeguera de la templanza, son mujeres muy distintas, pero en cierta manera todas representan a mujeres de España que en algún momento han tenido que salir hacia afuera con aventuras y desventuras totalmente distintas en momentos históricos y políticos muy diferentes, pero quizá tienen ese denominador común, porque yo abro la novela, esta nueva, por si un día volvemos, con una cita del escritor Max Saub, escritor español, que exiliado después en México, que estuvo ingresado en uno de los campos de internamiento para exiliados españoles en Argelia también. Y la cita dice: ¿dónde estás, España, por el mundo abierta? Y a mí me interesa explorar esas ramificaciones, esos pequeños núcleos de España, generalmente por personajes que han partido hacia la emigración, hacia el exilio, y que normalmente, en este caso no, pero tradicionalmente se han quedado después allí y han supuesto, bueno, pues un nuevo futuro, han emprendido un nuevo futuro y se han asimilado con las comunidades a las que han llegado. ¿Hay alguna, me imagino que sí, o detrás de eso también hay una decisión de tocar el tema de, primero, la migración, que está muy fuerte hoy en día? De hecho, la migración ha aumentado más del doble en las cifras oficiales. Y el segundo, el tema histórico, que se vaya entretejiendo. Sí, exactamente. El mundo que yo describo aquí es el de los emigrantes españoles. En aquella Argelia francesa había una base de población árabe, musulmana, nativa del lugar, que no eran mayoría entonces, después sí lo fueron, pero en principio no. Había por encima de todo una capa de la administración francesa, la administración colonial, con su política, militar, religión, educativa, en fin, todos los estamentos. Y en medio lo que había era una gran población de inmigración española, de mano de obra española. Y por ahí va pasando la historia, porque el arco temporal son 35 años, creo que lo he dicho antes, y por ahí pasa el exilio español después de la Guerra Civil, por allí pasa la Segunda Guerra Mundial también, con el desembarco de tropas estadounidenses en las costas de Orán. Por allí pasa la Guerra de la Independencia de Argelia, que es muy cruda, es muy sangrienta, dura 8 años, entonces no se la llama guerra, le llaman como los acontecimientos, pero es muy cruda porque los argelinos reclaman su independencia con sangre de por medio, mediante atentados y masacres, y a ello el Estado francés responde también con una enorme brutalidad. Entonces, al final es una guerra sin nombre, pero lo es. Y finalmente el éxodo en el año 62 de todos los europeos que viven en la Argelia francesa, que se embarcan con
destino a Francia la mayoría y a España unos cuantos. En Francia se les conoce como pieds noirs, pies negros, ¿no? Entonces todos esos acontecimientos históricos se van entremezclando en la novela con la vida de Cecilia Belmonte, desde que la conocemos, como dije antes, siendo una joven paupérrima, miserable, ignorante, absolutamente desprotegida, hasta que se va convirtiendo en una mujer mucho más sólida, mucho más solvente. Primero una pequeña empresaria, después ya una gran empresaria. Me gustaría preguntarle también cómo ha manejado el tema de las adaptaciones, porque en Chile no solo leímos El tiempo entre costuras, sino también en todo el mundo se vio la serie. ¿Cómo ha ido manejando usted eso? Si es que tiene resquemores, quizás, de que cómo se traspase lo que usted escribió a la pantalla. Sí, siempre te queda un poco de duda de a ver qué van a hacer con mi novela, ¿no? Pero bueno, por suerte hemos adaptado El tiempo entre costuras, La templanza, que es una novela que vine a presentar también a Chile en 2015, 2016, y han sido unas adaptaciones estupendas. Ahora estamos trabajando en otras. Yo estoy muy pendiente de lo que pasa. Hay autores que prefieren firmar un contrato y dejar ya que hagan lo que quieran. Yo no me desvinculo en la medida que puedo. Estoy bastante presente a lo largo del proceso, sobre todo de la dimensión creativa, de la escritura del guión. Yo no lo escribo, un equipo de guionistas, pero estoy en contacto, lo voy supervisando y negociamos todo. Eso le quería preguntar, si hay concesiones, o usted prefiere que sea al pie de la letra, o quizás el lenguaje audiovisual es distinto a veces. Sí, también. Totalmente. Yo soy consciente de que no puede ser al 100% como en las novelas, sobre todo en algunas novelas mías, como es el caso de Sira o de esta o del tiempo entre costuras, que además están narradas en primera persona, con lo cual es complicado. No, yo lo que... mi empeño es que no se pierda el espíritu de la novela. No tengo problema con que haya alguna alteración, Estamos hablando del lenguaje audiovisual, tiene que ser más impactante, más espectacular, el lenguaje narrativo puede ser más íntimo, pero siempre que tampoco se traspasen no se crucen demasiadas líneas, ¿no? Que no por hacer más espectáculo perdamos un poco del alma de la novela que ha gustado a tantísimos lectores. Pero bueno, tengo la suerte de que normalmente he trabajado y sigo trabajando con unos equipos y unas productoras excelentes, muy respetuosas, y de momento no hemos tenido problemas. ¿Vamos a volver a leer o a escuchar a Sira? No me atrevo a decir que no, de momento no. En mi intención inmediata, no. Pero no me atrevo a decir que ese no sea definitivo, porque ya con El tiempo entre costuras me pasó lo mismo, que dije no y luego volvió en una quinta novela. No lo sé. Así próximamente no. En los próximos años seguro que, porque habrá otros libros, otros planes distintos. En un futuro más adelante ya veremos. ¿Y a Cecilia? A Cecilia yo creo que definitivamente no, porque la novela, cuando la lean los lectores, es un círculo casi que se cierra, ¿no? Cecilia cruza el Mediterráneo para emprender una nueva vida y cerramos la novela con el mismo cruce en otro sentido, ¿no? Yo creo que ya no podría ser, sería otra Cecilia muy distinta, con un mundo muy distinto y creo que no, va a ser difícil. ¿Hay otros temas que usted esté allí mirando? Ya nos mencionaba el tema de los españoles por el mundo. Sí. Entonces, si se pudiera adelantar algo. No tengo ninguna decisión tomada porque, bueno, ahora mismo hemos dicho el libro lleva poquísimo tiempo en las librerías, apenas un mes y poco, y me estoy dedicando simplemente a acompañarla por España. Ahora estoy en una gira por América Latina, vuelvo para allá, tenemos todavía mucho trabajo por hacer. Entonces todavía no tengo una idea de qué vendrá después, pero siempre me interesa muchísimo y me encanta venir a América Latina, donde tanta presencia de españoles ha habido a lo largo de siglos y todavía siguen viniendo mucha gente, ¿no? Y siempre me piden los lectores de los distintos países siempre una novela que tenga aquí, que nos tienda esos puentes que siempre ha habido entre España y los países de Latinoamérica y con, no sé, siempre hay alguien que me cuenta de una historia, de una abuela que tuvo, de un personaje histórico. El otro día el embajador de España en Argentina también me ofrecía una idea. En Chile, que hay tanta gente que tiene algún vínculo con España, ¿no?
No lo sé, ahí tendría que investigar, porque seguro que saldrían aventuras fascinantes. Cuando va formando esas aventuras fascinantes que usted mencionaba, en la construcción de esos personajes, ¿hay diferencias en la construcción de lo masculino y de lo femenino? Para mí es más reto siempre los personajes masculinos, porque los femeninos yo me meto en su piel de una manera muy orgánica, ¿no? De mujer a mujer siempre nos entendemos. Yo hice la prueba con personajes masculinos con peso en mi segunda novela, Misión Olvido, que hay una protagonista femenina, pero va de la mano de dos hombres muy carismáticos, que más que secundarios yo diría que son casi coprotagonistas. Y después en mi tercera novela, La Templanza, el protagonista es un hombre. Es un minero, además, español, que emigra a México y después vuelve a Jerez de la Frontera, a las bodegas de Jerez en el sur de España, que además luego pasa por Cuba. O sea, que es un hombre con muchas vicisitudes, con una vida muy rica, muy en movimiento. Y para mí fue un reto absoluto meterme... ¿Era distinto? Sí. Tenía que ir con más cuidado. Yo, si me meto en la piel de una mujer, todo lo que yo decida que va a hacer tiene sentido, porque, bueno, está dentro, ¿no? Pero con un hombre tienes que pensar en cosas hasta mínimas, ¿no? Cómo se pone un pantalón, ¿no? Cómo se viste ese hombre, cómo saluda, cómo da la mano, cómo habla, por supuesto. Que aunque sean cosas aparentemente triviales, no lo hace igual que una mujer. Entonces tengo que estar ahí muy pendiente de ese tipo de personajes. Y cuando cuando compuse el personaje de Mauro Larrea para La Templanza, yo reconozco que al final tenía más miedo a los hombres que a los críticos literarios, ¿no? De lo que iban a decir en él, porque yo quería que los hombres vieran a un hombre dentro, no a una mujer con pantalón y sombrero, ¿no? Pero bueno, la aceptación fue buena, valió la pena el esfuerzo. ¿Hay un personaje femenino y masculino que tenga especial cariño o ocupe de todos los que ha ido creando? Pues a todos les voy teniendo muchísimo cariño, quizá en el último momento, pues como es cuando tienes un bebé, ¿no? Al que más tienes que proteger es al pequeño de la casa. Entonces tengo siempre un cariño especial a los últimos, ahora mismo a Cecilia, a Rafaela, a los hombres que pasan por su vida, porque en 35 años son varios. Les tengo un cariño especial, pero me preguntan a veces cuál va a ser mi novela favorita cuando pase el tiempo, y yo creo que les tendré un afecto por cercanía de muchas cosas a los protagonistas de Misión Olvido, a Blanca Perea y Daniel Carter, porque son una pareja de profesores que no tienen nada que ver conmigo, pero son más de mi mundo, ¿no? Podrían haber sido mis amigos, mis compañeros, mis colegas de profesión, porque yo he sido profesora universitaria también, sí. Entonces digamos que son los más cercanos a mi mundo y por eso podrían ser perfectamente amigos míos con los que irme a cenar cualquier noche, ¿no? Y en ese sentido que quizás sean un poquito más cercanos, un poquito menos personajes de novela. Pero por lo demás les tengo muchísimo cariño a todos. A Sira Quiroga, que fue la que me abrió las puertas a ser reconocida por una cantidad de lectores tan enorme, o a la misma Cecilia ahora, ¿no? Que está cerrando este círculo. ¿Qué nos puede decir de Cecilia? Para ya ir cerrando la entrevista, ¿qué nos puede decir de Cecilia? ¿Cómo la vamos a querer, tanto como a Sira? Ya nos mencionaba sus características, pero no sabemos ni siquiera su nombre verdadero. Es un misterio. Estamos todas las páginas esperando saber su identidad y al final nunca se revela tampoco. No lo sabemos, porque no lo sé ni yo. No es que no lo quiera contar, y yo no lo sé. Para mí y para los lectores, Cecilia nace a los 17 años prácticamente, cuando en el capítulo 1, en las 2 primeras páginas, sufre un abuso, una violación, y ella en su defensa, a la desesperada, agarra lo primero que encuentra, que es una herramienta de trabajo de su padre, y se la clava al hombre y lo mata. Ella vive en un entorno rural muy deprimido, muy carente de todo, de recursos económicos, incluso de recursos morales, en fin, de todo, y en un destello de lucidez
decide que se tiene que ir, que tiene que huir de ahí porque si no todo se va a poner en su contra, nadie va a protegerla, ¿no? Entonces le mete las manos al hombre en el bolsillo, saca lo único que lleva, que es una cédula de identidad a nombre de Cecilio Belmonte y un pasaje de barco para irse, cruzar el Mediterráneo y llegar a Orán. Y en ese momento su vida cambia, porque mediante cambiar una O por una A, un gesto tan simple como añadir un ganchito a una letra, se va a transformar en Cecilia Belmonte. Y esa es la Cecilia de la novela entera. Y cruza Argelia absolutamente sola, absolutamente ignorante de todo, no tiene ni un... Sin hablar francés. Sin hablar francés, sin ninguna referencia de nadie, ninguna puerta a la que llamar, nadie que la proteja, va casi mendigando un poco de trabajo, un poco de ayuda mínima, un trozo de pan para comer, más simple. Y eso nos hace, no sé, esa valentía suya, esa fuerza, ese coraje que muestra en todo momento para salir adelante, esa transformación que la lleva primero a trabajar en los campos de tabaco, después en la casa de una familia burguesa francesa, donde también sufre unas situaciones muy adversas, en fábricas de tabaco, en comercio, hasta que ella se va nutriendo de todo lo que tiene alrededor, ¿no? Y va empezando a tener unas mínimas iniciativas y aspiraciones y monta negocios y se le va cruzando gente y se le cruzan amores y se le cruzan amigos y se le cruzan gente adversa y tóxica también, ¿no? Entonces es una Cecilia muy, hoy diríamos, usaríamos el adjetivo resiliente, porque es dura y tiene fuerza y tiene capacidad de superación. Y en ese sentido resulta admirable porque tiene todo en contra en un principio y con su temple y con sus pequeñas ambiciones va consiguiendo salir adelante, ¿no? Ahí quizás se puede hacer el guiño con Cira, que es cuando la abandona Ramiro, cuando pierde a su guagüita, que tiene que también levantarse de esa adversidad. Sí, de dos maneras muy distintas, porque como dije al principio, Cira está siempre más protegida, Cecilia está más sola siempre. Pero sí que es verdad que las dos en eso algo tienen que ver, ¿no? Son mujeres jóvenes a las que la vida se le trastoca por completo en un momento dado, caen, se fracturan, creen que no van a ser capaces de remontar, pero finalmente agarran ahí el coraje suficiente para seguir caminando. Perfecto, muchas gracias por esta entrevista con CNN Chile y los dejamos acá con el libro para que pueda conocer a Cecilia, que nunca le conocemos la identidad. Y confesaba la María Dueñas que ni ella sabía cuál era el nombre de Cecilia, pero puede acá entonces conocer su historia, la historia de la Argelia francesa también, mezclando allí cómo esta mujer logra salir adelante. Y bueno, no le vamos a contar el final del libro, por supuesto, así que quedan todos invitados acá a poder leer este libro. Muchas gracias, María Dueñas, por acompañarnos en este capítulo de Entrevistas CNN, y que nos dejamos invitados a que siga con la programación habitual de CNN Chile.